nosotros vamos ahora de lleno a una investigación exclusiva, propia, que nos ha tomado muchos días concretar, porque todos a diario nos hemos topado con adultos y niños que piden limosna en las esquinas y probablemente usted se ha preguntado en algún momento quiénes son realmente estas personas que se ponen enfrente. Lo que viene a continuación es un reportaje que descubre en pleno año 2025 una gran red de mujeres que usan bebés y niños para estafar a peruanos y turistas pidiendo dinero en distritos exclusivos de Lima. Melissa Rodríguez y Jimmy Rodríguez, también en colaboración con Ricardo Mandujano, con las pruebas del negocio de la mendicidad a base de mentiras y de explotación de menores. Atacada en el corazón de Miraflores. Necesito ir a la comisaría. Escucha, me está llevando el bebé. Me tira el celular, me rompen la cabeza. Me debieron colocar 3 puntos. ¡Serenazgo! ¡Serenazgo! Me acaban de pegar, son ellas dos, que después eran estafando turistas diciéndole que compren. A ver, dime lo que me dijiste, enfrente del serenazgo. Dime lo que me dijiste. Dime lo que me dijiste. Fátima vivió una experiencia límite por lograr pruebas en una investigación de 3 años que ha descubierto una gran red de mujeres estafadoras a base de utilizar niños. Mala persona, utilizas a tu niño. No, amigo, ¿qué? Tú utilizas a la gente para que todas las veces has pedido. Mientras que no delinque, a ti no te importa. ¡Tú estás delinquiendo! Estoy bañada en sangre. Pero igual sigo preguntando, ¿dónde están los bebés? Ella hasta ahí había visto un bebé con el turista, otro bebé con la que me pegó, otro bebé con otra señora que llegó a defender a las otras dos y uno en un carrito. Y todos estaban desnutridos. Esta mujer robusta, de lengua afilada, se llama Natalie Atoche. ¡Qué lindo te expresas! ¡Qué lindo! Tú sola, loca. No. Manicomio. No, ya, me voy al manicomio, pero tú, conmigo, te vas a la comisaría. Madre, está loca el miércoles, manda. Sí. Que me graben desde así. abajo. Está llena de antecedentes y el miércoles, para evitar ser sacada a la luz, realizó un ataque furibundo contra esta joven. Necesito ir a la comisaría. Atoche fue descubierta en una abusiva práctica que enfila contra turistas y contra vecinos en uno de los distritos más exclusivos de Lima. El negocio de la mendicidad con mentiras y mediante la explotación de niños. ¿Y por eso me tienes que golpear? ¿Por qué me va a detener? ¿Por qué me va a detener? A todas las personas que pasan tratan de estafar. ¿Y dónde está el niño? ¿Y el niño dónde está? Pégame pues, pégame. La investigación realizada por Fátima y su grupo de colaboradores ha logrado identificar a una amplia red criminal que ha lotizado Miraflores y opera en grupos. Tiene tomados los cruces de Shell y Balta, Shell y Alcanfores y algunas cuadras de la avenida Larco, cerca de la calle Tarata. El punto está en el Callao. Son una familia, no son amigas, son una familia. Está la mamá, están los esposos, que son los que las traen en motos, y luego están las mismas que vienen, se cambian, se ponen las sandalias, se ponen ropa sucia. En las mañanas las encuentras afuera de las farmacias, afuera de los hoteles. ¿Por qué? Porque hay turistas que dicen, pobrecita, ¿no? Es peruana, es madre, voy a ayudarla, ya toma. Esta
Esta es la cuadra 1 de la calle Los Pinos. Fue justamente aquí que Fátima Foronda fue atacada salvajemente por este grupo de mujeres. Para la policía, todas ellas integran una red criminal que usa niños, los explota para lucrar. Un certero golpe dejó a esta víctima bañada en sangre. Esta noche en Panorama, los rostros de esta infame práctica expuestos a continuación. Me estoy enfrentando a una red de trata de niños. Eso es lo preocupante. Y que estén en Miraflores, en un sitio tan concurrido, tan top. La red ya no solicita monedas. Hombres y mujeres, integrantes de esta organización, piden lo mismo. Las más caras leches de fórmula, supuestamente para los niños. Utilizan mentiras, poniendo en la mira a extranjeros. Está escondida, está comprando. Ya, acá la tengo, acá la tengo. Ya, compró la lana. Sí, la tengo. No te pido dinero, papi, no ayúdame con su lechecita aquí en la farmacia para mi bebita, más. Pero ¿qué leche necesitas? No sé. Ella toma la Enfamil. ¿Ah? La Enfamil. Si no te alcanza su bolsillo, me puede ayudar con un paquetito de pañal. ¿Pero que un tarro quieres de leche, de familia? La mediana le dura una semana. ¿El precio? Está Está saliendo 116,90. 116. ¿Y otra leche que consuma algo similar? Sí, pero estamos caritas las señora. Según la policía, los donativos que consiguen estos desalmados no se utilizan, sino que se revenden para lograr el efectivo. Por cada lata, más de 100 soles. Se ha tomado conocimiento que venden en los mismos lugares que compran estos productos, los revenden, porque a veces hay trabajadores que se prestan para ello. Hemos hecho también cursar cartas a las farmacias donde ellas son recurrentes para tener una reunión con ellos. Solo una de las farmacias accedió a reunirse con nosotros. Hemos puesto, si ustedes verifican en el distrito, casi en la puerta de todas las farmacias, unos banners para que la gente no se deje sorprender. Por primera vez, una cámara de televisión registra desde el inicio el modus operandi de este clan, mal utilizando, sin perdón de Dios, a pequeños que no son precisamente sus hijos, así como lo oye. Con su lechecita, señorita. Con su leche nos podría brindar una ayuda. Son las 9:30 de la mañana y a medida que aumentan los peatones, este grupo se empieza a apostar en esquinas estratégicas junto a farmacias. Esta pareja ha dejado el coche a un costado de la vereda. Este es el cruce de Shell con Balta. Esta mujer trae un biberón en la mano y el hombre que la acompaña carga a un bebé. La pasarela trae turistas delante de ellos, pero nadie se detiene a escucharlos. Parecen desesperados. Pescar incautos a esta hora parece difícil. Ahora cambian la estrategia. Esta misma pareja, con el niño en brazos, se ha movido a otro punto. Pero fíjese en el detalle, la mujer se ha cambiado de manta para cubrir sus mentiras. Al no hallar ayuda, los turistas son hostilizados. Preste atención a esta pequeñita, utilizada para esta práctica, cuya mamá nos cuenta que ha cumplido 1 año, apenas en mayo. Tiene 1 año, ya cumplió ya el 16 de mayo. Un añito. Es la misma criatura que 12 horas después vimos con este hombre que aseguró ser su padre. Estaba comiendo su chicle y se ha quedado dormida el bebé. Las mentiras no cuadran. Juzgue usted. Su papito está preso. No te ayuda. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? 2 años ya vendida. A ver. ¿Y su mamá de la bebé?
No está malita, está en casa, por eso que yo también tengo que salir a pasar mi operación de donde está y ahorita trabajo. En el colmo de la insensibilidad, este mismo hombre nuevamente es captado por nuestras cámaras, entregando coche y bebé a esta otra mujer, como si fuera una posta. No le interesa el peligro de dejarlos en medio de la pista. En estas imágenes, registradas en nuestra investigación, se observa que hacen permanecer a los niños pasada la medianoche. Nadie controla el abuso de estas mujeres. El turista es captado con el verso de la ayuda para comer. She's asking what that lady wanted you to buy. Mucho que mira. Para bebé. Estas inescrupulosas abordan al extranjero, lo persiguen, corren tras ellos. Algunos se asustan, se impresionan y cuando por fin logran que uno acepte la compra y pase tarjetazo para adquirir las costosas leches de fórmula, una sonrisa cómplice se arma en sus rostros. Con la lata en mano, esta es refundida en mochilas. Otras veces en el coche donde se trae a los niños. Logrado el objetivo, se dispersan. Casi siempre se pierden por pasajes muy cerca del Parque Kennedy. Es entonces cuando comprobamos que los supuestos padres cambian de niño. Ahí le deja al niño. Mira cómo le tira al niño. Le deja el coche ahí al niño como si fuera cualquier cosa. Yeah, I bought. Milk. Milk. Formula. ¿Cuánto costó? $100 americanos. Why'd you spend that? 300 soles. ¿100 soles? ¿Y así? Esta es una organización que está operando hoy en día acá en Miraflores, que incluso tienen, entre comillas, gente que las escolta o gente que las protege. Y eso sí se ha podido hacer en intervenciones anteriores, se ha podido descubrir. Los miembros de esta desalmada banda cargan niños por largas horas, expuestos al intenso frío. Aquí no importa si llueve y se mojan, tampoco si comen o si pasan tiempo con el mismo pañal. En todas estas imágenes, captadas en exclusiva por Panorama, las criaturas están en un misterioso e interminable sueño profundo. ¿Cuál es la necesidad de exponer a estos niños? ¿Y por qué no la dejan en casa para que no la traigan, no les pongan? Y la traigo cuando necesito tu leche. Y vienes sin ella, igual la gente siente que no te ayuda. No, porque tienen que ver. Son alquilados, los requisitos es que estén desnutridos, que sean niños que den pena. Estos bebés no comen, estos bebés no toman agua. Y yo le pregunto, oye, ¿por qué duerme tanto, no? ¿Qué les das? Su clona nomás. Entonces son niños que están dopados, por eso no lloran. Así de repudiable fue la respuesta que recibió alguna vez Fátima de una de estas infames. Y este miércoles, cuando por fin se decidió a denunciar, Fátima Foronda fue brutalmente agredida. El golpe en la cabeza lastimosamente le ha dejado una secuela. Ha perdido parte de la sensibilidad en un lado de su rostro. Aún ensangrentada, tuvo la valentía de grabar la intervención que ella solita inició. ¿A cuántas personas estafas al día? ¿Qué te importa? ¿A cuántas personas estafas al día? ¿Y por qué estafas con un niño? ¿De quién es el niño? ¿Y por qué se lo llevó tu amiga? ¿No te da pena el niño? Estaban invadiendo la privacidad y estaban siguiendo a un señor, que era un turista. Y al señor lo siguieron como media cuadra y se ven en las cámaras de la Municipalidad de Miraflores. Cosa que yo no entiendo por qué se permite eso. Esta herida que te han hecho, ¿con qué ha sido? Yo sentí que me abrieron la cabeza. Las agresoras de Fátima ya fueron identificadas y llevadas a la comisaría de Miraflores, que tomó acción tras la denuncia. Observe bien estos rostros. Ellas son Natalie Carla Celeste Atoche Elisa, de 32 años, y esta otra, Kimberly Nicole Díaz Mesías, de 27. Ambas registran antecedentes.
La señora Natalia Carla Celeste Atoche, que vive en el Callao, ha estado detenida por el delito contra el pueblo de salud, ¿no? Agresión a un fiscalizador en el año 2025. Otro delito contra el cuerpo de la salud, lesiones, el 4 de marzo del 2021 también en el Callao. Otra detención por el delito contra el patrimonio, hurto simple, en el año 3 de marzo de 2015, también en el Callao. Y la otra persona, Nicole Díaz Mesías, también presenta delitos, ha estado detenida por el delito contra el patrimonio, estafa agravada el 5 de julio de 2003, en la Enique de Comas. Si bien fueron intervenidas y estuvieron en el calabozo, el mismo día de la agresión contra Fátima, el Ministerio Público dejó en libertad a Kimberly y a Natalie. La fiscal Lina Dorita Loaiza Alfaro de la Segunda Provincial Penal Corporativa de Miraflores les cambió la condición de detenidas a citadas. Sin ningún reparo, Natalie ha vuelto a tomar el distrito donde lucra impunemente, donde sus cómplices siguen a la casa de turistas. ¿Cuánto costó? 300 soles. 300 soles. ¿Y así? Los niños que se exponen en Miraflores son criaturas tan pequeñas e indefensas, incapaces por ahora de hablar y de avisar lo que les toca vivir. Se requiere que las entidades competentes por fin hagan algo. Bueno, usted lo ha visto, es una investigación que realmente debería poner los pelos de punta de todas las autoridades, especialmente de esta fiscal Loaiza, que ha tenido entre sus manos los antecedentes de estas mujeres que están traficando con menores de edad. Nadie sabe exactamente la edad de estos pequeños, porque cada quien cuenta la historia que se le da la gana. Nadie sabe realmente quiénes son sus padres. Y cuando estas mujeres se ven al descubierto, atacan, como usted lo ha visto, como han atacado a una vecina de Miraflores por poner foco en ellas y le han roto la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Bueno, primero hay que saludar el trabajo de la Municipalidad de Miraflores. Gracias a sus cámaras de seguridad con inteligencia artificial han podido identificar a estas mujeres. La policía también ha hecho su trabajo y nosotros como equipo periodístico también hemos cumplido con nuestra parte. Los seguimientos, hemos identificado además plenamente los rostros de estas personas que trabajan de manera ilegal, irregular con menores de edad que no están identificados, cuyas edades no sabemos y tampoco sabemos dónde están sus verdaderos padres. Todos estos hombres y mujeres tienen antecedentes policiales y penales por estafa, por hurto agravado y ahora esperamos que se abra una investigación por el delito de trata de menores. Trabajo de la Fiscalía. Muchísimas gracias también a la policía y al trabajo, a todo el equipo de Panorama por esta primicia. Nosotros continuamos.